Jerusalén, Israel. Desde Teherán hasta Tel Aviv, Oriente Medio está anticipando un ataque a Israel por parte de Irán y sus aliados. Se espera que la respuesta de Israel sea mucho mayor que en el pasado. El comandante del CENTCOM estadounidense, general Michael Curiya, se reunió en Tel Aviv el lunes con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant. Curiya vino a supervisar la coalición para defender a Israel del esperado ataque de Irán y sus aliados. Mientras tanto, en Teherán, Sergei Shoigu, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, se reunió con el presidente Masoud Pezeshkian. El presidente de Irán describió a Rusia como uno de sus aliados clave y estratégicos, y dijo que mejorar las relaciones con Rusia está entre las principales prioridades de política exterior de Irán. También advirtió que Irán recibiría una respuesta al asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanani, también culpó a Estados Unidos de apoyar la guerra de Israel contra Hamas. Afirmó: además, Estados Unidos no debería proporcionar a Israel armas ni armas de destrucción masiva. Creemos que, de no haber sido por la ayuda del gobierno estadounidense, Israel nunca habría asumido semejante riesgo. Las milicias apoyadas por Irán atacaron el lunes la base aérea estadounidense de Al-Assad en Irak. Varios militares resultaron heridos en el ataque. El ataque plantea la posibilidad de que las fuerzas estadounidenses en la región puedan ser objeto de nuevos ataques por parte de Irán y sus aliados. El Departamento de Estados Unidos insta a Irán a que reduzca la escalada. Hemos estado enviando mensajes consistentes a través de nuestros compromisos diplomáticos, alentando a la gente a comunicar al gobierno de Irán que la escalada no es de su interés y que defenderemos a Israel de los ataques y que la escalada no sirve a los intereses de Irán, dijo el portavoz Matthew Miller. Alex Traiman, jefe de la oficina de Jerusalén de Jeanas Org, dice que es un momento estresante para los israelíes. La mayor parte de Israel en este momento espera ansiosamente si habrá o no un ataque, como será si las FDI tienen la capacidad para defenderlo, explicó Traiman. Sostiene que Estados Unidos está enviando una señal equivocada a Irán. Alex Traiman dijo: parece claro que Estados Unidos quiere ayudar a Israel a defenderse. No quiere que Israel absorba grandes ataques en su frente interno, pero al mismo tiempo están dispuestos a dejar que Israel pelee, pero no gane la guerra, y eso le está dando a Irán la sensación de que tal vez no tengan luz verde, pero al menos tienen luz amarilla para seguir adelante y atacar a Israel. Traiman sugiere que Estados Unidos envíe un mensaje diferente. Lo que deberían estar diciendo es que no atacarán, porque si atacan, lo consideramos como un ataque a Estados Unidos y los castigaremos severamente. En este momento no hay una amenaza militar muy creíble, por lo que no hay disuasión contra Irán. A la luz del peligro que enfrenta Israel ahora, 300 cristianos de Indonesia vinieron a orar en la tumba del Jardín de Jerusalén. Están aquí en un momento en el que se cancelan los vuelos y los visitantes son una rareza para interceder por la protección del Estado judío. Por otra parte, el extremismo islámico provoca masacres, ataques y crímenes de cristianos en Pakistán. Un organismo de control de la persecución advierte sobre el terrible estado de persecución en Pakistán, al que llama uno de los países más difíciles para ser cristiano. David Curry, director ejecutivo de Global Christian Relief, dijo que las leyes de blasfemia de Pakistán, regulaciones que restringen los desaires contra la religión, pueden conducir a la violencia de las turbas y a la penetración de males contra los cristianos. Y es que en Pakistán existen leyes de blasfemia muy fuertes. Estas son leyes de justicieros que dan a cualquier extremista la capacidad de hacer una acusación contra un cristiano de haber ofendido de alguna manera a Mahoma y luego incitan a una turba para que ataque a los cristianos y en muchos casos los mate. Algunos se basan en estas leyes de blasfemia para encarcelar y repartir la pena de muerte a los cristianos, a menudo basándose en afirmaciones fraudulentas para defender su caso. Es muy común que en Pakistán se presenten cargos falsos.
A pesar del caos, se espera que Pakistán finalmente frene el mal uso de estas leyes y los ataques a la minoría religiosa cristiana dentro de sus fronteras. David Curry dijo: "Tengo una pequeña esperanza de que tenga la posibilidad, como democracia, como un país que tienen algunos sistemas que aún funcionan, de ser una verdadera luz en esa región, expresando una apariencia de expectativa de que reine la cordura. Pero por ahora lo que tenemos es un grupo que ha estado avanzando hacia el gobierno del extremismo islámico". David Curry compartió la historia que rodea a un grupo de personas que fueron puestas en el corredor de la muerte por supuestamente enviar mensajes de texto que afirmaban que Mahoma no era Dios. Dijo que una de las facetas más notables del caso fue que estos mensajes supuestamente se enviaron en inglés, mientras que los acusados eran analfabetos. David Curry dijo: "Ni siquiera tenían un teléfono celular. Por lo tanto, todo sobre la acusación era clara y patentemente falso". Amigos, hasta aquí con esta noticia. A medida que susciten más acontecimientos mundiales, les mantendremos informado. Nos vemos en un instante. El reloj está marcando que el tiempo se acorta ya. Las guerras se están cumpliendo y es que Jesús viene ya. Señales en la tierra, señales en los cielos, anuncian los prodigios de que Jesús viene ya.